Hechos, capítulo 9 al 25, pero no le voy a dar lectura, hermanos, porque es una lectura larga. Creo que conforme voy hablando la palabra de Dios, pues voy a ir leyendo los textos relacionados acerca de los pensamientos que traigo, Señor, para ustedes, que el Señor pues ha puesto en mi corazón, y así nos vamos a ir leyendo, hermanos. Hoy me toca hablar acerca de la vida del apóstol Pablo, pero antes de comenzar, quiero decirle lo que vamos a hablar. Vamos a hablar en primer lugar acerca de Pablo, del inconverso. Vamos a hacer una reseña acerca de su vida antes de Cristo. Vamos también a ver por qué Pablo perseguía a la iglesia, por qué tenía tanto afán, tanto celo por destruir, por hacer desaparecer a los discípulos de Cristo. Vamos a estar viendo acerca de eso. Vamos a ver que Pablo perseguía a la iglesia porque era un celoso de las tradiciones de sus padres. Número 2, porque Pablo era perteneciente a la secta más rigurosa de la religión judaica, del judaísmo. Número 3, porque Pablo pensaba que rendía servicio a Dios matando y maltratando a los discípulos. Número 4, porque Pablo creía que Cristo no había resucitado. Esto es lo que vamos a hablar acerca de Pablo el inconverso, su pensamiento, su forma de vivir, su creencia respecto al cristianismo. Y en la segunda parte pues vamos a ver la conversión de Saulo. Vamos a concentrarnos y estudiar qué es una conversión verdadera, de acuerdo a lo que describe la palabra de Dios. Y aquí vamos a ver algunos puntos en su conversión que pues lo voy a tocar. Gracia para el primero de los pecadores. Número 2, Pablo tuvo un encuentro con Cristo resucitado de tal forma que cambió su vida para siempre. Número 3, Pablo fue obediente inmediatamente a las palabras de Cristo. La verdadera conversión obedece a Cristo, no es negligente al obedecerlo. Y número 4, Pablo se unió en comunión con el pueblo de Dios. La conversión genuina busca la comunión con el cuerpo de Cristo. Y número 5, Pablo comenzó a testificar poderosamente. La conversión genuina testifica a otros acerca de Cristo y no permanece en silencio. Número 6, Pablo es valiente ante las amenazas. La conversión genuina permanece fiel ante el rechazo y amenazas de los demás. Esto es lo que vamos a hablar hoy en esta tarde. Espero que tenga el tiempo suficiente, bueno, en una hora pueda resumir todo esto, porque en verdad es mucho lo que se puede decir acerca de Pablo. Bueno, todos han oído más bien hablar de Pablo el apóstol. Hace unos días atrás salió una película, un estreno que hablaba acerca de Pablo, y así lleva el título, Pablo el apóstol de Cristo. Y es una película muy buena porque nos muestra mucho del carácter, del pensamiento de este hombre del que vamos a hablar aquí en Hechos 9. Ustedes no me dejarán mentir, Pablo, sin temor a equivocarme, es el hombre más influyente de la iglesia cristiana. Nadie ha influenciado a los cristianos tanto como el apóstol Pablo. La vida de Pablo es asombrosa desde antes de ser cristiano y después de su conversión a Cristo. El libro de los Hechos nos narra la vida de Pablo de no ser cristiano y lo presenta como el enemigo acérrimo del cristianismo. Pero también las escrituras, Hechos, nos narra después de la conversión de Pablo, lo describe como el misionero más grande del mundo antiguo. Pablo fue el gran misionero de los siglos pasados, del primer siglo. Es sorprendente ver la historia de Pablo a través de la narración que hace Lucas y también acerca de lo que él mismo escribe en las epístolas que nosotros conocemos como epístolas paulinas, que fueron escritas por el apóstol Pablo. Entonces es interesante que veamos la vida de este hombre antes de su conversión también. La primera vez que se le menciona a Pablo en las escrituras, ya estaba explicando
predicando nuestro hermano José Luis acerca de la muerte de el justo Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana. Pablo aparece en Hechos 7:58, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y también, hermanos, lo vemos nosotros a Pablo como un joven. Pablo fue un contemporáneo de Cristo Jesús. Algunos historiadores piensan que Pablo nació el año 10 después de Cristo. Mientras Cristo crecía, se fortalecía y se preparaba para su ministerio terrenal en Nazaret, en la región de Galilea, al norte de Israel, Pablo de cierta forma también estaba preparándose, instruyéndose en su ciudad natal llamada Tarso, una ciudad que se encontraba en la región de Cilicia, al norte de Antioquía. Pablo no vivía en Jerusalén. Después vemos en las Escrituras que Pablo regresa a Jerusalén para ser instruido, como dice la palabra de Dios en Hechos 22, versículo 3, a los pies del maestro Gamaliel, el más grande rabino de ese tiempo para el judaísmo. Es allí donde aparece Pablo también. Pablo, pues, según como él mismo se describe, fue instruido a los pies de Gamaliel. Es como en aquel tiempo, pues las personas que quisieran que su hijo fuera preparado teológicamente con el hombre más capaz del tiempo, pues lo iban a mandar a los pies de Gamaliel. Pablo tuvo ese privilegio de ser instruido, ser enseñado, ser preparado por este hombre que aparece más atrás también en la narración que hace Lucas en Hechos. Ahora, algo muy interesante que también vemos es que también en el capítulo 8, versículo 1 dice que Pablo consentía en la muerte, en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Bueno, aquí dice la Escritura que Pablo, pues, él consintió en la muerte de Esteban. En otras palabras, Pablo aprobó la muerte injusta de este primer mártir. Además dice la Escritura más adelante en el capítulo 9, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y les pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase alguno de los hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Pablo, de acuerdo a lo que dice este versículo, era el comisionado del Sanedrín, de los líderes religiosos de Israel, de los fariseos, de los sumos sacerdotes. ¿Para qué? Para arrestar a los cristianos, incluso llevarlos a la muerte, porque dice aquí, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos. Ahora, hermanos, la iglesia del Señor dice que estaba siendo asolada, estaba siendo maltratada, estaba siendo perseguida por mano de Saulo. Pablo era esa persona encargada para maltratar, para arrestar a los cristianos. Pablo nos dice aquí la Escritura también en 8:1, Pablo era un despiadado contra los creyentes. ¿Por qué? Porque para él no había diferencia de trato, fuera hombre o fuera mujer. Él llegaba y los maltrataba, los golpeaba, los encarcelaba y hacía muchas cosas malas contra los discípulos. Para Pablo no era suficiente que él llegara a una casa y que le dijeran: aquí no hay cristianos. Él tenía que ir casa por casa, tenía que entrar y tenía que asegurarse, revisarla, que no hubiera ningún discípulo de Cristo allí. Era un hombre duro, era un hombre celoso, era un hombre que quería desaparecer el cristianismo, quería erradicarlo, hermanos, completamente de Israel. Así era Pablo. Ahora, él tuvo toda esa intención de acabar con el cristianismo, y pues lo vemos aquí que está en acción, que él está persiguiendo a la iglesia. Ahora,
quiero decirles que Pablo, ¿cómo lo podemos entender en este contexto actual nosotros los cristianos? ¿Cómo podemos entender a una persona así como Pablo? Pues es sencillo, hermanos. Pablo era como una especie de régimen islámico. Pablo era como una especie de régimen comunista. Pablo era como una dictadura inflexible como es Corea del Norte. Pablo era así contra los discípulos que ya no se sometían al judaísmo. Así podemos entender a este personaje que nos describe el evangelista Lucas. Este hombre estaba apasionado por la religión judaica. Por eso lo llevó a hacer muchas cosas así contra la iglesia. Durante este tiempo nos dice la Escritura que la iglesia en Jerusalén experimentó crecimiento y fortaleza. ¿No es verdad? Claro que sí. Ellos experimentaron el crecimiento y también experimentaron una vida de iglesia magnífica. ¿Por qué? Porque la iglesia se fortaleció, se desarrolló e impactó a los habitantes de Jerusalén con un testimonio santo y amor y cuidado por los demás. Hemos hablado hasta ahorita que la iglesia en Jerusalén estaba creciendo y los cristianos se estaban cuidando unos a otros, estaban amándose unos a otros en el amor de Cristo y estaban viendo por los necesitados, estaban fortaleciendo y también siempre se mantenían en comunión unos con otros. Ese es el contexto que nos muestra Hechos de la iglesia en este tiempo. Ahora bien, la iglesia estaba creciendo, la iglesia estaba fortalecida, la iglesia tenía comunión, la iglesia se cuidaban unos a otros, pero el mandamiento que vemos de Cristo Jesús en Hechos 1, versículo 8, ¿cuál era el mandamiento que les dio a sus discípulos? Me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta el último de la tierra. Ahora, ellos se estaban concentrando únicamente en Jerusalén y es obvio, ¿por qué? Porque la primera iglesia pues se inició en Jerusalén, pero ellos no tenían que permanecer allí estancados. No solamente tenían ellos que estar mirando hacia ellos mismos, hacia adentro. En cierta forma ellos estaban en cierta comodidad. Cristo dijo, el evangelio tiene que llegar hasta lo último de la tierra. Tiene que ir más allá de sus fronteras. Más allá de las fronteras de Jerusalén, más allá de las fronteras de Samaria, de Judea y hasta lo último de la tierra. Esa era la comisión dada por Cristo a lo que vemos aquí en lo que dice este versículo. Ese es pues el mandamiento de Cristo Jesús. Pero en Jerusalén estaban creciendo demasiado. Ya la iglesia, ya en Jerusalén tendría que unos 20,000, 30,000 miembros. De acuerdo a lo que dice Lucas, era una mega iglesia que estaba concentrada a sí misma. ¿Cómo podrían ellos obedecer el mandamiento de Cristo si estaban todos juntos allí? Bueno, a lo que puedo ver, hermanos, es que Dios permite en la soberanía que solamente Él tiene que se levante una persecución contra la iglesia. La persecución contra la iglesia los iba a movilizar para que ellos, a través de esto que estaban padeciendo, pues salieran de Jerusalén. Recuerde que la iglesia se componía de judíos, tanto nativos como judíos helenistas que nacieron fuera, pero que eran judíos, de padres judíos. Tenían que salir ellos. Esto me hace pensar a mí algo muy importante. No es que nosotros vamos a llegar a un tiempo donde todos vamos a estar cómodamente mirando hacia nosotros mismos. No, nosotros tenemos que mirar hacia afuera, hacia allá. Y no solamente en esta región, sino lo que está alrededor de nosotros. Muchos piensan de esta forma. Si somos poquitos como iglesia y si nos mantenemos aquí nosotros, debemos estar seguros ya de nosotros y
debemos cuidarnos y ya no tenemos que hacer nada para salir para allá afuera. Escuché una vez a un hombre que hablaba así, de esa forma. Hermanos, obviamente tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos unos a otros, pero no debemos estar mirando solamente hacia adentro, sino que nuestra visión tiene que ser siempre hacia afuera. Es como si usted es el primer cristiano en su familia. No tiene que solamente conformarse con usted ser el primer cristiano en su familia, sino que también debe de pensar en sus demás familiares, debe de mirar hacia allá. Pablo, en cierta forma, es un instrumento de Dios para movilizar a la iglesia. Y tal vez hoy, hermano, si Dios quiere traer crecimiento a la iglesia, si Dios quiere fortalecer y quiere aumentar el número de discípulos, no nos sorprenda que tal vez algún día va a llegar el tiempo en que Dios va a levantar muchos Pablos para que asolen, para que persigan, para que maltraten a la iglesia. Preguntaba y pregunto, ¿qué pasa con el cristianismo contemporáneo hoy en día? ¿Por qué hay tanta apatía? ¿Por qué hay mucha indiferencia? ¿Por qué hay tanta frialdad y tanta tibieza en la iglesia cristiana y más en la de Occidente? No estoy hablando acerca de los hermanos que están siendo perseguidos allá en el Medio Oriente o en cualquier parte del mundo, sino ¿por qué la iglesia ha caído en un estado así? ¿Por qué tanta comodidad? ¿Por qué tanta comodidad de nosotros los cristianos? ¿Por qué no nos movilizamos para hablar, para compartir el Evangelio, para dar a conocer a Cristo Jesús? ¿Qué está sucediendo? Y platicando con algunos, caen en la conclusión, lo único que va a hacer que esta iglesia de Occidente sea una iglesia que impacte, una iglesia que se movilice, es que Dios va a traer una persecución para la iglesia. Y va a levantar a esos Pablos para que asolen, lo vuelvo a decir, a la iglesia. Y allí es realmente donde se va a manifestar quién verdaderamente es un discípulo de Cristo o quién es una persona que solamente está jugando al Evangelio. Ahí se manifestará realmente quién son fieles a Jesucristo, quién están dispuestos a ser golpeados, a ser maltratados, incluso hasta morir por la causa de Cristo. Tal vez ahorita la iglesia aquí no está preparada para recibir o soportar una persecución de esa naturaleza. Pero no descartemos, hermanos, que Dios puede mover las cosas en su santa soberanía y poder llevar algo así como lo permitió que llegara aquí en este tiempo en Jerusalén. ¿Ustedes creen que cuando se desata la persecución, a Dios lo sorprende que la persecución se desate contra la iglesia? ¿Lo toma por sorpresa? Pablo, ¿quién eres, Pablo? No te conozco. ¿Estás saliendo a perseguir a los cristianos? No, claro que no. Dios conoce todas las cosas y Dios permite que las cosas sucedan para sus propósitos. El propósito por el cual pues Pablo movilizó a la iglesia al perseguirla era para que la iglesia saliera más allá de sus fronteras y empezara a esparcir, empezara a divulgar el Evangelio de Cristo Jesús. Entonces, hermanos, esto es lo que vemos de Saulo. Ahora, ¿qué fue lo que motivó a Saulo para amenazar a los cristianos de muerte? Como lo describe aquí el versículo 1 y versículo 2 de Hechos 9. ¿Por qué él quería eliminar por completo a los discípulos de Cristo? ¿Qué lo motivó? ¿Cuál era su pensamiento en cuanto al camino de Jesús, de Pablo? Bueno, ahora sí, lo que les comentaba al principio. Número 1, él era un celoso de las tradiciones de sus padres. Y en Gálatas capítulo 1, versículo 14, él mismo describe su vida antes de ser cristiano.
porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguí sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Versículo 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pablo, ¿qué era? Él mismo se describe como un celoso de las tradiciones de sus padres. Él defendía a capa y espada lo que sus padres le transmitieron, en este caso las tradiciones judías, la religión judaica, en lo que fue instruido. Él era celoso de su religión, hermanos. Esto sucede hoy en día también. Encontramos hombres celosos de la religión de sus padres y les molesta y les inquieta aceptar que sus padres los instruyeron en un camino equivocado. Y tal vez ustedes mismos son un testimonio claro del celo religioso que tenían antes de venir a Cristo. Recuerden, ¿qué tipo de pensamientos tenían ustedes respecto a Cristo antes de venir a Él? Había muchos pensamientos. Algunos hasta podrían haber pensado de esta forma: esas gentes son unos protestantes, porque así nos enseñaron a llamar a los cristianos, protestantes. Pero si vemos ahora, he aquí nosotros somos uno de ellos también. Pensaríamos también, esa gente es una gente hipócrita, una gente que solamente está perdiendo el tiempo. Pero he aquí, hermanos, hoy en día también somos quizás uno de esos hipócritas que tanto nosotros criticamos y perseguimos antes de ser cristianos. ¿Sí me explico? Yo creo que ustedes pueden entenderme el sentido que estoy transmitiendo. Siempre hay pensamientos respecto a Cristo. Algunos son unos necios. Ahora yo puedo decir que somos parte de esos necios que una vez nosotros expresamos de esa forma. Cualquier cosa que nosotros pensáramos, ahora como Pablo pensaba respecto a los discípulos de Cristo y los perseguía. Entonces, en lo particular, yo era muy celoso de la iglesia católica. Yo no toleraba que hablaran mal de María. Y recuerdo yo que una vez en una escuela bíblica, una maestra nos puso a pintar un dibujo y yo, para llevarle la contra a la maestra, le dibujé una imagen de María y se la enseñé. Y pensé que me iba a atacar, pero no me atacó, sino que me dijo: buen dibujo, muchacho. Entonces, yo, hermanos, también, igual que Pablo, y tal vez usted, actuó de esta forma. Yo llegué a aventarle piedras a las personas que predicaban. Bueno, entre comillas, aunque no era un evangelio verdadero, pero yo estaba en contra de todo aquello que no fuera cristiano. Esos señores que andan tocando por las puertas, yo desde un lugar les aventaba piedras, buenas piedras, les aventaba agua y estaba enojado en contra de ellos porque hablaban mal acerca de la religión en la cual fue instruido por mis padres. Es lo mismo con muchos de ustedes. ¿Cómo pensaban o ustedes estaban ansiosos antes de venir a Cristo por servirle, por conocer la verdad? Creo que muchos no, y más en esta cultura en la que hemos sido, en la que hemos nacido, no creo, hermanos, que suceda de esa forma. Entonces Pablo era celoso de estas tradiciones que sus padres les transmitieron. Hoy, en esta semana, un señor, hablándole de Cristo, hace una pregunta: ¿y qué tengo que hacer con lo que mis padres me enseñaron? ¿Tengo que abandonar lo que ellos me han enseñado durante toda mi vida? ¿Los voy a traicionar a ellos? Y la pregunta que fue: yo no te estoy diciendo
La respuesta, que le di es: yo no te estoy diciendo que tienes que venir al cristianismo inmediatamente, tienes que deshacerte de todo. Te invito a que estudies la palabra de Dios y que a través de la palabra de Dios tú te vayas dando cuenta de lo que Dios está enseñando, y tú tienes que ir eliminando esas cosas. Y aún si tú permites, la palabra de Dios enseña. Y si tú estás convencido de lo que dice la palabra de Dios, no de lo que digo yo, tú vas a abandonar aquellas prácticas que tristemente, equivocadamente, tus padres te enseñaron. Pablo, celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Y cuántas tradiciones no había o hay todavía dentro del judaísmo? Muchísimas, hermanos, muchas tradiciones. Por eso Pablo perseguía a los discípulos de Cristo. Ahora también la Escritura dice que Pablo era miembro de la secta más rigurosa del judaísmo. Dentro del judaísmo había grupos sociales. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los esenios y estaban los celotes. Pablo pertenecía al grupo de los fariseos. Eran el grupo más estricto, más duro. Se creían ellos puros. Ellos se separaban de los pecadores. Ellos se separaban de los publicanos y de las prostitutas, porque ellos pensaban que podrían contaminarse simplemente con cruzar o estar cerca de ellos. Pablo era un miembro de esta secta. Dice la Escritura también aquí en Hechos 26, versículo 5, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Pablo era un fariseo. ¿Y quiénes fueron los fariseos? Cuando Cristo, en su ministerio terrenal aquí, fueron los más grandes oponentes, enemigos de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos consideraron que Cristo venía a menospreciar y a quebrantar la ley de Moisés. Y para ellos fue una ofensa muy grande que Cristo sanara en el día de reposo. Ellos condenaron a Cristo por no guardar el día de reposo. Cuando Cristo sanaba, cuando Cristo hacía el bien, ellos se oponían duramente, fuertemente contra Jesús y lo consideraban como un violador del día de reposo. Cristo tiene que decirles a ellos que Él es mayor que el día de reposo y por eso Él hace lo que Él quiere en su soberanía. Los fariseos, hermanos, eran ese grupo que condenó a Cristo porque no se lavaba las manos antes de comer con sus discípulos y porque Cristo no guardaba la tradición de los ancianos. Lo condenaron duramente a Jesús. Ahora fueron los que se opusieron y le dijeron a Cristo: tú tienes demonio, tú eres un falso, eres un engañador. Aun cuando Cristo murió, dice el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 28, que ellos mandaron pedir a Pilato que pusiera guardias en el sepulcro de Cristo, porque ellos pensaron que los discípulos iban a robar el cuerpo de Cristo y que este error se iba a propagar más grande de lo que ya estaba propagado en ese tiempo. Y dice la Escritura que cuando van a Pilato le dicen: ese engañador dijo que al tercer día resucitaría de los muertos. Para los fariseos, Cristo era un engañador, Cristo era un falso profeta, Cristo era un mentiroso que engañaba al pueblo. Lo mismo el pensamiento actual para muchos que consideran a Cristo como engañador, como un mentiroso,
como un hombre solamente que propagó ciertas enseñanzas, pero siempre pregunto, ¿cómo es posible que nos hemos mantenido nosotros siendo engañados por 2000 años por un hombre así? Pero no es verdad, Cristo no era un engañador, Cristo era el camino, la verdad y la vida, de acuerdo al Evangelio. Entonces, hermanos, Pablo como fariseo, él pensó que Cristo era un mentiroso, que Cristo era un engañador. Y quería terminar con el cristianismo de una vez, para siempre. Miraba a Cristo como un enemigo para el judaísmo. Lo que hoy muchos consideran a Cristo también como un enemigo para su religión, para el judaísmo, lo que hoy muchos consideran a Cristo como un enemigo para sus religiones falsas. ¿Por qué cierran las puertas? ¿Por qué hay naciones? ¿Por qué hay pueblos? ¿Por qué hay comunidades? ¿Por qué hay familias que cierran las puertas al Evangelio de Cristo? Porque consideran que es un engañador, consideran que es un enemigo, consideran que pone en peligro las tradiciones de sus padres, consideran todo esto, hermanos. El Evangelio de Cristo no es predicado con tanta facilidad como aquí, en muchos lugares. Consideran a Jesús como enemigo a su propia religión falsa, muchos pueblos, muchas naciones. En cierta forma, Cristo sí está en contra de todo su falsa religión, pero no pueden percibir a Cristo como el Salvador, como el Mesías, como el prometido por Dios que venía a este mundo a perdonar el pecado del hombre, como lo vieron algunos judíos en ese tiempo. Entonces está viendo por qué Pablo persigue al cristianismo, por qué está asolando a la iglesia, por qué está maltratando y amenazando a los creyentes. Por estas razones. Además, Pablo pensaba que él rendía servicio a Dios matando y maltratando a los discípulos. La Escritura nos dice en Juan capítulo 16, Juan 16, versículo 2. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio ¿a quién? ¿Cuánta gente hay como Pablo que mata y maltrata pensando que está sirviendo a Dios? Pablo era como una especie de caballero templario. Ustedes recuerdan las cruzadas, donde iban varios soldados del ejército del Papa y llegaba a las tierras del Medio Oriente, y ellos hacían guerra porque querían expulsar a los islámicos de la Tierra Santa de Jerusalén. Ellos iban con toda la seguridad y con toda la convicción que si ellos llegaban y mataban a musulmanes islámicos, que ellos estaban rindiendo servicio a Dios. Y por eso usaron la espada y la antorcha, supuestamente para convertir o para matar a estas personas. Y de la misma forma, hoy en día o también en aquel tiempo es lo mismo, como los extremistas islámicos, donde matan, donde persiguen y piensan que esto trae gloria a su Dios, matando y maltratando a los demás, aunque es un Dios falso el que ellos están adorando y siguiendo. Pero en este caso Pablo pensaba que si él aún mataba, como dice Cristo, estaba dándole servicio a Dios. Si Pablo no tenía este pensamiento en su mente,
les aseguro que Pablo no tendría que estar haciendo lo que vemos que está haciendo contra la iglesia. Él estaba convencido de que servía a Dios de esta forma. Dios nunca ha mandado a los discípulos, a su pueblo, Cristo, de ir y maltratar y convertir a la fuerza a la gente que no cree en Él, gente que está en las religiones falsas. Nunca Cristo ha mandado así. Yo no entiendo por qué, hermanos, se justificaron las cruzadas. No entiendo por qué se justificó esto. Si Dios nunca mandó, Cristo nunca dijo, vayan y conviértalos a través de la espada y la antorcha, y el que no quiera, elimínalo. El mensaje de Cristo iba a ser diferente, Felipe. Iba a ser un mensaje de exposición del Evangelio, un mensaje de amor, un mensaje llegando a la conciencia, persuadir a los hombres a que se vuelvan a Cristo, pero no de esa forma, hermanos. Entonces Pablo creía así, y aún Pablo no creía que Cristo hubiera resucitado. Pablo no creía en la resurrección de Cristo. Posiblemente cuando Cristo fue crucificado, sepultado y resucitó, Pablo no estuvo en Jerusalén. Que se haya dado cuenta de lo que había pasado en Jerusalén. Posiblemente durante ese tiempo él salió fuera de Jerusalén y solamente llegó y aceptó lo que sus demás compañeros del grupo farisaico de los judíos le informaron. Pero Pablo no creía que Cristo había resucitado. Pablo pensó tal vez que los discípulos robaron el cuerpo de Cristo Jesús, o que simplemente lo pusieron en una tumba equivocada, como mucha gente piensa hoy en día. Qué difícil es para la gente creer en la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque se le hace como que es algo que va en contra de nuestra razón, que va en contra de la lógica, que va en contra de muchas cosas. Pero sin embargo, hermanos, Cristo resucitó. Pablo debería haber entendido la resurrección de Cristo. ¿Acaso no pertenecía al judaísmo? ¿Acaso el judaísmo no son los primeros que tienen que aceptar la resurrección de las personas? ¿Acaso en el Antiguo Testamento Pablo no había escuchado acerca de las resurrecciones que se realizaron a través de Eliseo? Claro que sí, pero no creía tal vez que Cristo se levantó de la tumba para no morir nunca. Él no creía. Si hubiera creído que Cristo resucitó, entonces no hubiera perseguido a la iglesia. Entonces hay muchas cuestiones por las cuales la gente no cree y persigue a los discípulos. Y tal vez aquí vemos que se persigue a los discípulos de una manera física, maltratando, pero ¿cuánta persecución no vemos ahora que se levanta en las escuelas, en la sociedad hoy mismo, de una forma diferente, pero se levanta la persecución contra el cristianismo, tratando de poner en ridículo la palabra de Dios, tratando de poner en ridículo el cristianismo, poner en ridículo a Cristo Jesús, muchas cosas, hermanos, se levanta hoy contra la iglesia de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la gente no cree. Por eso tu profesor de la universidad o de la preparatoria te persigue, porque piensa que Cristo es una farsa, es un engañador y que no vive y que está en la tumba. Así pensaba Pablo, de esa forma. Hasta este momento, pues, vemos a un hombre celoso de las tradiciones, enfurecido con los discípulos, perteneciente a la secta más estricta del judaísmo, y maltratando y matando discípulos, pensando que rinde servicio a Dios y negando la resurrección de Cristo. ¿Conocen ustedes a alguien así? ¿Crees que hay esperanza para una persona así como Pablo? ¿Creen que la gracia de Dios puede alcanzarlo? Veamos pues. ¿Por qué?
A veces usamos expresiones, no, este nunca se va a convertir. Yo creo que primero se convierte en una piedra, primero habla una piedra, que el corazón de ese hombre o de esa mujer se vuelva a Cristo. No debemos de dudar eso, hermanos. La gracia de Dios puede alcanzar a cualquier hombre. Hay esperanza para cualquier hombre mientras viva, porque la voluntad de Dios nos dice la misma palabra, que es que todos los hombres procedan al arrepentimiento y sean salvos. Esa es la voluntad de Dios. Entonces no nos tiene que desanimar pensar que es que mi marido nunca se va a convertir. Si usted lo conociera, hermano, es una piedra, tiene un corazón endurecido, no quiere nada de Cristo. No, mi esposa nunca va a cambiar, mi esposa nunca va a reconocer a Cristo, mi hijo tampoco nunca va a reconocer a Cristo. No hay esperanza para ellos, no hay esperanza para este hombre, no hay esperanza para esa mujer, no hay esperanza para ese pueblo. Y pensamos que es semejante a Jonás, que dice, ¿para qué voy y predico? ¿Para qué hablo tu palabra? ¿Para qué enseño? Si ese pueblo es tan pecador y perdido y pagano que nunca va a reconocer su pecado delante de ti, Dios. No nos equivoquemos, hermanos. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios puede alcanzar a cualquier hombre o a cualquier mujer, siempre y cuando esté dentro del propósito de Dios. Él puede hacerlo, hermanos. Él puede cambiar, Él puede transformar, Él puede salvar a cualquier persona. Transformó a Pablo, lo convirtió. Veamos qué dice la palabra de Dios. Y vamos a ver la conversión de Saulo. Es una conversión verdadera. Y vamos a ver varias enseñanzas, principios que tenemos que identificar con nuestra propia vida en la conversión del apóstol Pablo. La palabra conversión, para que la entiendan, es transformación. Dice la Escritura, volviendo a Hechos, si estamos en Hechos 9. Versículo 3 del 4, 5, 6, 7. Vamos hasta el 9. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Aquí está la conversión del apóstol Pablo. Y vemos gracia para el primero de los pecadores. Porque Pablo, en la primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 13 y al 15, él se describe como el primero de los pecadores, hermanos. En otras palabras, ¿qué entendemos? La descripción de Pablo a sí mismo. Pablo se describe como lo peor de lo peor delante o ante los ojos de Dios. Así lo dice la palabra de Dios. Así se describe Él. Él no se describe: oh Señor, tú me salvaste porque yo era bien inteligente,
Tú me salvaste, Señor, porque tengo tantos títulos de la universidad y soy una persona tan preparada y puedo ser muy bueno para la obra tuya. Tú me salvaste porque soy muy bueno para la oratoria. Tú me salvaste porque soy muy bueno hablando, soy muy elocuente. Tú me salvaste por estas cosas. Tú me salvaste porque tenía un celo muy grande por la religión judaica y ese celo después lo iba a pasar al cristianismo, etcétera, etcétera. Pablo no dice esa forma. Pablo se minimiza, se humilla ante los ojos de Dios y dice: yo soy el primero de los pecadores, soy lo peor de lo peor. He escuchado muchas veces que hablan acerca de Pablo y dicen: es que Dios miró el potencial que tenía Pablo para su obra. ¿Acaso Dios salva porque ve algo bueno en nosotros? Dios nos salva porque ve algo bueno en nosotros o ve muchas cosas. Dios nos salva por pura gracia. Dios nos ve a nosotros como pecadores, como viles pecadores. Nos ve Dios así, y por eso es que Él nos salva, y es por eso que salvó a Pablo, mostrándole gracia de esta forma. En la descripción que hace Pablo como el peor criminal, pero en su conocimiento de Dios, él sabe que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y él, escribiendo a una iglesia en Roma, por ejemplo en Romanos 5:20, dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dios le mostró gracia abundante a Pablo. Dios lo perdonó, Dios lo convirtió, Dios lo transformó, Dios lo salvó. Tal vez si nosotros estuviera en nuestro poder salvar a la gente, seríamos nosotros muy selectivos y estaríamos: tú sí, tú no, tú sí, tú no. Tú no, ¿por qué? Porque perseguiste a la iglesia. Tú sí, porque estás siempre allí de rodillas rezando, etcétera. No, hermanos, no es así. Pablo era pecador, se escribe, y Dios le muestra esa gracia, lo perdona. Y siempre pienso en esta forma: Dios perdona al primero de los pecadores. Nosotros también somos pecadores, y antes de venir a Cristo, algunos fueron fornicarios, algunos fueron adúlteros, algunos fueron borrachos, algunos fueron estafadores, algunos mentirosos, algunos afeminados, algunos idólatras, algunos muchas cosas. Fuimos así, hermanos. Éramos así algunos. Y vivíamos una vida abundante de pecado. Pero la gracia de Dios se manifiesta y nos salva y nos transforma. Dios nos perdona. Soberanamente Él nos convierte. Él hace eso al primero de los pecadores. ¿Pero por qué? ¿Por qué si Dios, donde hubo mucho pecado, sobreabundó su gracia? ¿Por qué nosotros muchas veces estamos recordándole a los hermanos o a las hermanas lo que fueron en el pasado antes de venir a Cristo? Y siempre estamos pensando: ¿y quién eras tú? Tú me engañaste, tú me defraudaste, tú me hiciste esto hace 5 años, tú me hiciste aquello hace 10 años, tú me mentiste, tú prometiste, tú aquello. Sí, pero no era cristiano, era un pecador. Era un rebelde a los ojos de Dios. Y ahora soy cristiano, soy hijo de Dios. Y sí es cierto que mi pecado fue mucho, pero donde hubo ese pecado abundante, sobreabundó la gracia de Dios para mi vida. ¿Por qué tienes que estarme recordando todo el tiempo mi vida pasada y no me has perdonado lo que he hecho si Dios ya lo perdonó? ¿Acaso tus leyes y tus demandas son más altas que las de Dios? Una cosa les digo, hermanos: si aquí llega
una persona y es la peor de las mujeres o el peor de los hombres, si llega convertido a Cristo, no tengo yo por qué estar hablando de su vida pasada de él. No tengo por qué recordarle su vida sin Cristo. Ahora, lo único que me interesa es su vida ahora en Cristo Jesús. Su caminar con Cristo. Eso es lo que me interesa y eso es lo que nos interesa a nosotros. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20, dice Pablo. Y también dice en 1 Timoteo 1:14, mas la misericordia de Cristo fue abundante en mi vida. Su misericordia. Pablo así se describe. Así describe lo que sucedió espiritualmente en su vida. Entonces, hay que mostrar nosotros también gracia a los demás. Sea quien sea, Dios puede salvar en su soberana voluntad. Y también vemos aquí que Pablo tuvo un encuentro con Cristo resucitado, de tal forma que ese encuentro con Cristo cambió su vida para siempre. Él estaba convencido que Cristo estaba muerto. Esa es la razón de perseguir a la iglesia, pero al preguntar, ¿quién eres, Señor? Y escuchar, yo soy Jesús. Él se dio cuenta que Cristo estaba vivo y que había sido una necedad luchar contra Él. Cristo le tiene que decir, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y ese encuentro, esa experiencia cambió su vida para siempre. La verdadera conversión viene de un encuentro personal con Cristo. Tal vez no a la forma de Pablo, pero dice que Pablo escuchó su voz. Pablo escuchó su voz. Es necesario escuchar la voz de Cristo a través de su palabra, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios tenemos las palabras de Cristo hablando al hombre pecador. ¿No es verdad? Escuchó su voz. Es necesario que la gente escuche la voz de Cristo a través de este libro sagrado. No sé, hermanos, si puede existir la posibilidad. Estaba escuchando ayer en la radio cristiana a una persona hablar acerca de que los musulmanes tienen un ayuno de 30 días. ¿Cómo le llaman? Así le llaman. Y que ellos, durante esos 30 días, lo que hacen es que ellos se ponen a orar y también a ayunar, con el propósito de que esas personas que están en ayuno en el Islam se conviertan a Cristo. Y lo que escuché yo acerca de este hombre era que algunos en el Islam durante ese tiempo están teniendo una experiencia con Cristo, que porque ven a un hombre vestido de blanco que se les manifiesta. No sé, hermanos, si sea posible de esa forma que esas personas tan duras puedan convertirse solamente a través de una manifestación así. No estoy 100% seguro de eso. Pero una cosa sí les digo, que es necesario que todos tengan un encuentro con Cristo, escuchando su voz a través de su palabra, a través de las Escrituras, porque es la forma que Dios
trae la salvación a los hombres por la locura de la predicación del Evangelio. Alguien tuvo que predicarle a usted de la palabra para ser convertido. ¿O cómo llegó a Cristo usted? Escuchó tal vez a alguien que le habló de Cristo. O no sé si tuvo alguna experiencia así. No lo sé, pero una cosa sí le digo. Alguien le habló de Jesús. O usted leyó la palabra y se dio cuenta de la verdad. Ahora, Pablo fue obediente a las palabras de Cristo. La verdadera conversión obedece a Cristo, no es negligente en obedecerlo. ¿Estoy equivocado o es verdad lo que digo? Cuando una persona es convertida, transformada por Jesús, está bien dispuesta en su corazón ahora a obedecer las palabras de Cristo y no es negligente en obedecerlo. ¿Qué dice aquí, hermanos? En el 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. ¿Qué hizo Pablo? Primeramente obedeció a Cristo al dirigirse a la ciudad de Damasco. ¿A dónde lo envió Cristo? A la ciudad, y allí se te dirá lo que debes de hacer. Siempre he pensado de algunos que dicen que se han convertido al Señor, pero al verlos no obedecen a Cristo, o tal vez si lo obedecen de una manera parcial y no completamente a Él. Así hay muchos que van proclamando su conversión, pero sin obediencia a Jesús el Señor. O tal vez a medias, pero no completamente como lo hace Pablo aquí en el relato que hace Lucas. Pablo obedeció a Cristo. Si realmente nosotros somos convertidos, hermanos, debemos de obedecer a Jesús, lo que Él nos dice. Y yo no sé, hermanos, qué es lo que Cristo les ha hablado a su corazón, y les habla a través de los estudios bíblicos, y les habla a través de su lectura, y les habla a través de otros hermanos, que Él quiere que ustedes obedezcan y que yo obedezca. Eso que Dios ha hablado a su vida y que ha hablado a mi vida es en lo que yo debo obedecer. Si realmente tengo una conversión verdadera, genuina. Hay muchas cosas en los mandamientos de Cristo y los hemos estudiado durante el estudio los miércoles. ¿Cuáles fueron los mandamientos de Cristo? Y Cristo habló muchas cosas en ese famoso Sermón del Monte. ¿Qué debes de hacer? Si realmente eres discípulo, si realmente eres convertido, obedece lo que Jesús dice en su palabra. Obedece las palabras de Cristo. Una vida de obediencia es una conversión verdadera. Una vida de desobediencia a Cristo, una vida demasiado indulgente con el pecado, es de dudarse, hermanos, si realmente hubo una conversión. Ahora, Pablo no solamente obedece las palabras de Cristo, sino que también obedece las palabras de un discípulo de Jesús. ¿De quién? De Ananías. Porque Ananías dice en el versículo 17: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, le dijo: hermano Saulo,
el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. ¿Qué le enseñaría Ananías en esa conversión a Pablo? Le diría que Cristo lo había escogido para que fuera el apóstol a los gentiles, a los reyes y dice aquí, y a los hijos de Israel. Claro que sí. Le diría el discípulo Ananías que él tenía que bautizarse. ¿Y por qué tanto discípulo que tiene 3 años, 4 años, que dice que tuvo una conversión y no se ha bautizado hasta este momento? Si la verdadera conversión lleva a la obediencia. Instruye Ananías a Pablo. ¿Y saben qué? Pablo, de una manera humilde, escucha la instrucción y la enseñanza, o el mensaje que le tenía que transmitir a Ananías a él. Aún cuando Pablo tuvo una experiencia magnífica, un encuentro con Cristo Jesús muy especial, escucha a Ananías. Hermanos, ¿cuántas personas no se creen? Oh, soy súper espiritual, ya tengo una experiencia siempre, y Dios ha hablado a mi vida, y Dios me ha esto y aquello, y ha pasado esto y aquello, y piensan que su experiencia les impide escuchar a los demás. De una manera, algunos piensan, oh, tengo tantas experiencias buenas con Dios, que siento en mi corazón, y no escuchan a los demás. Pablo tuvo una experiencia personal con Jesús y escuchó a Ananías. Dios nos ha puesto en un cuerpo, en una iglesia local. ¿Para qué? Para una vez que vengo a la salvación, escuchar la enseñanza y la instrucción de los hermanos en la fe. No es no te voy a escuchar, y no te voy a escuchar, y no te voy a escuchar. No le hagas caso a esos. Yo mejor soy más espiritual, escucho la palabra de Dios. Pero ¿no te das cuenta que Cristo nos habla a través de los hermanos también? ¿Acaso los hermanos no nos enseñan? ¿Acaso no estoy yo aquí hablando la palabra de Dios y enseñando algo? ¿Acaso los miércoles no está el hermano parado y enseñando algo? ¿Acaso cuando te reúnes con una hermana, un hermano, no estás aprendiendo algo? Claro que sí. Pablo escuchó a Ananías, hermanos. Lo escuchó. Tenemos que aprender a escuchar a los demás también, que nos confirman, nos enseñan, nos instruyen en la palabra de Dios. A lo menos yo le doy gracias a Dios por el cuerpo de creyentes que hay en este lugar, porque es una bendición para mí el recibir enseñanza, el recibir exhortación, incluso reprensión de parte de ustedes. Es una bendición grande. Ahora, Pablo antes, yo pienso, yo creo, yo hago a mi forma. Ahora no piensas, ahora no haces, ahora no crees a tu forma. Ahora piensas, haces y crees conforme a lo que dice Jesús, a lo que dice Cristo. Pablo se unió en comunión con el pueblo de Dios. La conversión genuina busca la comunión con el cuerpo de Cristo.
Dice aquí, Hechos 9:19, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Qué hizo? Estaba con los discípulos en Damasco. Se unió a la comunión con ellos. Pablo ya no consideraba a los discípulos como enemigos, sino como sus hermanos. Damasco era la ciudad capital de Siria. Es posible que había muchos discípulos que huyeron de la persecución a ese lugar. Pablo pasó tiempo con ellos. También ellos aceptaron a Pablo, aún con sus temores y miedos acerca de él. Todo convertido, no importa cuán pecaminoso haya sido, debe ser recibido a comunión con los otros discípulos. Ananías le llama a Pablo hermano en el versículo 17. Entonces, ¿por qué hay tantos cristianos solitarios? Que no se congregan en las iglesias o en una iglesia local. Porque no han entendido tal vez que un convertido busca la comunión con los demás. Y siempre escucho: yo soy discípulo. ¿Y cuánto tienes que no vienes a la iglesia, al cuerpo de Cristo? O te congregas allá afuera con los cristianos. ¿Por qué no estás en la comunión? Pero yo leo la Biblia allá en el cerro, pero yo estoy predicando allá en el cerro, pero yo allá estoy alabando a Dios. 4 meses, 5 meses, así. Y piensas tú que estás bien ante los ojos de Dios. Si no es importante la iglesia, entonces ¿por qué Cristo estableció una iglesia y no nos enseñó simplemente a vivir nuestra vida cristiana de una manera individual? ¿Y por qué al contrario nos coloca en un cuerpo de Cristo para tener comunión? Pablo se integró a la comunión cristiana. Buscó esa compañía de discípulos de Jesús. Unirnos. Y ya voy a terminar, hermanos. ¿Qué hace también? Pablo comenzó a testificar poderosamente la conversión genuina, testifica a otros de Cristo. Dice aquí versículo 20 y 22. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Cuánto tiempo pasó Pablo para hablar de Jesús? Pues mientras recobraba la vista, ¿verdad? Y pasó algunos días con los discípulos allí. Pablo me hace pensar en la conversión de muchos de nosotros. Pablo testifica como aquel recién convertido. ¿Cómo es un recién convertido, hermanos? Alguien que llega a Cristo, que conoce a Jesús, que es convertido, que es salvo. ¿Qué hace? ¿Tiene mucho conocimiento de la Biblia? Entonces, ¿qué lo lleva a ese recién convertido a testificar de Cristo a otros? El Espíritu Santo.
El Espíritu Santo, claro. El celo por Cristo, la pasión por Cristo, el anhelo de que todos conozcan de Cristo, que todos tengan salvación. El corazón de Pablo arde por Cristo. Pablo es como ese recién convertido que anhela que todos conozcan a Cristo. Pablo tiene la pasión y el celo por un recién convertido. Recuerda, cuando se convirtieron a Cristo, ¿cómo testificaban a los demás acerca de Jesús? ¿Cómo testificábamos? ¿Nos importaba que se expresaran mal de nosotros? ¿Que nos criticaran? Cuando una persona es convertida verdaderamente, empieza a testificar celosamente y apasionadamente de Jesús, de Cristo. No veo en Pablo a un convertido genuinamente y que esté callado todo el tiempo sin proclamar a Jesús. Y yo, hermanos, estaba pensando, Señor, yo recuerdo el día que tú me salvaste, recuerdo cuando me convertiste a ti, recuerdo eso. Yo quería predicar, yo quería hablar a todos y hablaba a la gente de Jesús. Tenía una pasión por Jesús, pero van pasando los años y ese fuego, esa chispa que ardía en el corazón se va apagando. Hay muchas cosas que van apagando esa pasión en nuestras vidas. Y era mi oración, hermanos, Señor, enciende nuevamente esa pasión por las almas, por dar testimonio de Jesús a los no creyentes. Señor, danos esa pasión de un recién convertido para testificar de Jesucristo el Señor. Danos esa pasión como la tenía Pablo para hablar del Evangelio. No tardó mucho tiempo en que Pablo predicara de Jesús. Si hemos perdido el celo, la pasión, aprendamos de este hombre y pidamos a Dios que nos ayude. Pablo es valiente ante las amenazas. Porque dice aquí en el 23-25, pasado muchos días los los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Pablo es valiente ante las amenazas de muerte. La conversión genuina permanece fiel ante el rechazo y amenazas de los demás. Pablo se convirtió de perseguidor a perseguido. Su nuevo camino en el Señor estaría marcado por la oposición, el rechazo, la persecución a su propia vida. Su camino en el Señor no sería fácil. La narración que hace Lucas de Pablo en los capítulos consecutivos de Hechos detalla sobre los sufrimientos de Pablo. El Señor le enseñaría a Pablo cuán necesario era padecer por su nombre. Por eso nos asombra la vida de Pablo, aún siendo ya de cristiano. No se amedranta, no se acobarda Pablo ante las amenazas. La verdadera conversión en nosotros nos hará sólidos, estables, firmes en nuestra fe en Cristo Jesús. Nos mantendrá firmes. Pero hemos visto a muchos que han dicho que han creído a Cristo y se han convertido a Él, pero ante el más mínimo rechazo, ¿qué hacen? Ante la más mínima crítica, oposición, abandonan, se acobardan,
de su fe delante de los demás. Y aún cosas tan triviales como: no me saludaste, no me tomaron en cuenta, pedí algo y no me lo concedieron, dije esto y estoy pensando volver atrás, ya no voy a volver a la iglesia, porque miré esto de tal hermano, porque miré esto de tal hermana. Son cosas tan simples, tan triviales, que a muchos los hacen volver atrás y se apartan del camino. ¿Qué si fuera una amenaza de muerte a sus vidas? Pablo desde el principio se mantuvo fiel al Señor en la persecución. No lo iba a detener su pasión por Cristo. Él da estas palabras alentadoras, hermano, en Romanos 8, versículo 35 y 39. Termino. ¿Qué convencía a este hombre para soportar y para ser fiel a Jesús? Lo que él entendió, lo que también nosotros tal vez tenemos que entender. 8:35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso fue un apasionado de Jesús. Y por eso se mantuvo firme ante las pruebas difíciles de su vida. Nos identificamos con Pablo antes de su conversión, y ahora nuestra vida se identifica con Pablo después de su conversión. ¿Hemos tenido una conversión así? Tal vez no la experiencia así como él, con un encuentro en una visión con Cristo, pero las demás cosas, las enseñanzas y principios son los que dan evidencia de una verdadera conversión en la vida de una persona. Yo no sé, hermanos, ¿quién de aquí se ha convertido o no? Estoy seguro que muchos son convertidos, pero no sé si todos los que estamos aquí en este salón sean convertidos, sean cristianos, sean discípulos de Jesús. Y yo quiero decirte hoy que al escuchar este mensaje, este estudio de la palabra de Dios, Dios también, a través de su palabra, está hablando a tu corazón. Cristo está hablando a tu vida. Y lo que deseo es que Cristo quebrante tu vida de tal manera que caigas postrado, como cayó Pablo ante esa visión, ante ese encuentro con Cristo Jesús. Te invito a que vengas a Jesús y te arrepientas y creas que Él es el único Salvador de tu vida, y que todas aquellas cosas que hacías en el pasado pensando que estaban bien delante de Dios, como Pablo lo creyó, pues te pido que vengas a las Escrituras, que vengas a Cristo
y Cristo te dé una nueva vida y comprendas lo que realmente quiere para tu vida en este día. Hoy es el día en el cual tú puedes ser salvo. Hoy es el día en el cual tú puedes ser convertido. Hoy es el día que Dios está mostrando misericordia y gracia para ti. ¿Por qué? Porque tal vez el día de mañana no sabes si vas a estar vivo en este mundo, y será demasiado tarde. Arrepiéntete, vuélvete a Cristo, sigue a Cristo, porque esto es lo mejor que nos ha pasado a nosotros en nuestras vidas. Tener a Jesús morando en nosotros, siendo parte de su iglesia, siendo parte de su cuerpo, y ahora esperando en Él la esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. No te quedes fuera, ríndete a Jesús, porque Él puede salvar aún tu propia vida cuando piensas que quizás no tienes perdón de Dios por cosas que has hecho. Oremos.